Jóvenes, buenas tardes con todos. Hoy tenemos la clase 11ª, la clase número 11. El tema de hoy aparece denominado en el sílabo como la actuación del juez especializado laboral. El título no es muy preciso, pero a partir del contenido de ese título podemos precisar que el tema de hoy es el proceso ordinario laboral. ¿Por qué? Porque dice actuación del juez laboral y luego señala audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento. Y luego señala las etapas. Etapa de actuación probatoria, etapa de alegatos, etapa de sentencia, etapa de confrontación de posiciones. Entonces nos está diciendo, en otras palabras, que tenemos que hablar del proceso ordinario. Y dentro, ¿por qué? Porque el proceso ordinario tiene dos audiencias, la audiencia de conciliación y posteriormente la audiencia de juzgamiento. Y la audiencia de juzgamiento a su vez tiene las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Bien. Este tema es interesante, ¿por qué? Porque trata del proceso más importante en materia procesal laboral. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el más utilizado por los trabajadores y abogados. Es el más utilizado. Es donde se tramita la mayor cantidad de procesos judiciales. Por eso es importante. Y además porque en este proceso ordinario laboral se aplica propiamente las técnicas de la oralidad y todas las normas propias del proceso oral en materia laboral. Por lo tanto, es un tema de mucha importancia que va a necesitar de toda su atención. La clase está dividida en dos partes, audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento. En el curso del proceso, en el curso del desarrollo de la materia, ya hemos hablado varias veces de la conciliación o de la audiencia de conciliación. Por lo tanto, ahora vamos a repetir algunos aspectos puntuales, los aspectos más importantes de la audiencia de conciliación. Vamos a pasar rápidamente por lo que es audiencia de conciliación y más bien nos vamos a detener para dar una mayor explicación a algo que sí es nuevo, a algo sobre lo que vamos a hablar por primera vez, que es la audiencia de juzgamiento. Del proceso ordinario laboral, ¿cuál es la etapa más importante? La audiencia de juzgamiento. Y de la audiencia de juzgamiento, ¿cuál es la parte más importante? La etapa de actuación probatoria. Pues bien, voy a pasar a compartir con ustedes el PPT para iniciar la explicación. Quisiera que me avisen, no sé si están compartiendo la pantalla, no sé si están viendo el PPT, por favor me avisan. ¿Se visualiza o Buenas tardes, doctor. No se ve. no se ve? Muy bien, gracias. Voy a... Acá me dice, algo nos impide compartir, vuélvelo a intentar más tarde. Parece que hay un problema. Entonces lo que voy a hacer yo es remitirle el archivo por el
por el chat para que ustedes lo puedan visualizar mientras yo voy explicando. A ver, vamos a intentarlo ahora. Por fin encontré la solución. Ahora sí. Ahora sí creo que lo vamos a visualizar. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Estamos visualizando? Sí, doctor. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Les decía que el tema de hoy es la actuación del juez en el proceso ordinario laboral. Propiamente lo que vamos a explicar es cuáles son los actos procesales que realiza el juez en el proceso ordinario laboral, pero también vamos a precisar cuáles son los actos que realiza el abogado en el desarrollo de este proceso. Es decir, vamos a hablar de las dos cosas, los actos que realiza el juez y los actos que realiza el abogado defensor de las partes, ¿no? Sea parte demandante o parte demandada. Bien. La audiencia de conciliación se inicia con la acreditación de las partes. La acreditación de las partes no viene a ser otra cosa que lo que se hace en otros procesos, el acto de identificarse, presentar la copia de su DNI, presentar el documento que acredita que es apoderado, una escritura de poder, por ejemplo, ¿no? Presentar los documentos que lo acreditan como persona natural o que lo pueden acreditar como gerente de una empresa o como apoderado de una de las partes, ¿no? Entonces, ese es el acto de acreditación. En un proceso civil o en un proceso de familia, digamos, lo que hace simplemente es presentar copia de presentar el DNI o presentar la escritura pública de poder. Sin embargo, en materia laboral, en este proceso ordinario laboral, el acto de acreditación se oraliza. ¿Qué quiere decir esto? El juez va a iniciar la audiencia y generalmente inicia la audiencia de esta manera, el juez de trabajo o el juez de paz letrado laboral, dice. A los 14 días del mes de enero del año 2021, el juez del juzgado especializado de trabajo se reúne en la presente audiencia virtual a efectos de llevar adelante la audiencia en el expediente tal, seguido por fulano, contra fulano, sobre la materia de pago de beneficios sociales, ¿no? A continuación se va a dar lectura a las reglas de conducta. O sencillamente va a decir, bueno, las partes y abogados ya tienen conocimiento de las reglas de conducta, por lo tanto omitimos darle lectura. Recordándoles que deben respetar y cumplir las reglas de conducta a observarse dentro de esta audiencia. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio y video, copia del cual se le entregará a las partes al término de la audiencia, por lo cual deben entregar un CD o si no, el soporte informático, el USB, un USB para grabarle el audio y video de esta audiencia. Sin perjuicio de entregarle el resumen, el acta que resume las principales incidencias de esta audiencia. Muy bien, señores, a continuación vamos a proceder a la acreditación de las partes. Y entonces se le pide al demandante primero que se acredite. Y acreditarse significa decir su nombre propio, número de DNI y su dirección domiciliaria. Luego debe hacerlo el abogado. El abogado tiene que decir su nombre, el número de su colegiatura, el colegio de abogados en el cual está agremiado, su domicilio procesal, su casilla electrónica, su dirección electrónica. Bueno, esos son los datos principales que tiene que decir el abogado. Y lo mismo sucede luego la parte demandada, ¿no? El gerente de la empresa o el apoderado de la empresa se acredita y luego lo hace el abogado del demandado. Ese es el acto de acreditación. Pero también hay un detalle aquí. Para quienes nunca han ido a una audiencia o nunca han visto una audiencia, es algo que no está escrito, pero es una práctica, como una suerte de tradición, una costumbre que viene, bueno, desde antes que yo estudiara Derecho incluso, ¿no? Porque yo lo encontré así. Sin embargo, no está en la ley. No está en la ley y a veces se cometen errores. ¿En qué lugar debe sentarse el demandante y su abogado? Y a su vez, ¿en qué otro lugar debe sentarse el abogado y el demandado? Y el demandado. Eso no está en la ley.
No está en la Ley Procesal de Trabajo, tampoco está en el Código Procesal Civil, ni en ningún otro texto normativo. Esa es una costumbre muy antigua y se mantiene. Donde, a ver, disculpen un segundo. Bien, continuamos. La ubicación. Le voy a decir la ubicación mirando al juez. Es decir, desde la posición que tengo yo, el juez está al frente. Entonces, mirando al juez, teniendo al juez al frente de las partes y el abogado, el demandante y su abogado se sientan al lado izquierdo, en el escritorio que está al lado izquierdo. Y el abogado y el demandado se sientan a la derecha del juez. Pero siempre aclarando desde mi punto de vista que yo estoy mirando al juez. Obviamente que si lo hace desde la posición del juez va a ser distinta, ¿no? Entonces, esta es la ubicación. El demandante tiene que sentarse a la izquierda del juez, el abogado del demandante a la izquierda del juez. Y el demandado a la derecha del juez, igualmente es su abogado defensor. Esta regla se aplica en todos los procesos judiciales. Si fuera un proceso penal, ¿dónde se sienta el agraviado y su abogado? A la izquierda del juez. ¿Dónde se sienta el representante del Ministerio Público? A la izquierda del juez. ¿Dónde se sienta el imputado, el acusado y su abogado? A la derecha del juez. Entonces, esto no está en la ley, pero es una práctica que se respeta, que se cumple y los jueces lo hacen respetar. Por eso es importante que anoten de forma tal que lo tengan presente y cuando asistan a una audiencia ya como abogados sepan pues dónde sentarse y no cometan el error que hasta ahora siguen cometiendo algunos abogados ya bien mayores, ¿no? De repente se sienta el demandado en la parte del demandante y el demandante se sienta en la otra parte y uno cree que el que está a la izquierda es el demandante y que el que está a la derecha es el demandado y sin embargo cuando comienzan a hablar uno se da cuenta que se han equivocado. Y a veces uno lo deja así porque ya ha comenzado la audiencia. Bueno, en otras ocasiones se suspende y se les recomienda pues que cada uno debe sentarse en el lugar que corresponde. Bien, este es un detalle que nos hace ver que no obstante que todo está escrito, hay ciertas prácticas que se mantienen, ¿no? Es una suerte de ¿qué diríamos? En materia procesal también hay ciertas prácticas que son más que todo rituales, ¿no? Porque no tienen una trascendencia, no tienen una incidencia en el resultado del proceso, pero son rituales muy antiguos que se mantienen. Y esto podríamos nosotros decir que forma parte del derecho consuetudinario, o sea, de la costumbre, que se respeta y se aplica hasta ahora. Muy bien, en el desarrollo de la audiencia única puede ocurrir, como les expliqué anteriormente, voy a repetir aquí lo que ya se dijo, es que se incurre en una rebeldía automática. ¿Y por qué es automática? Porque el juez no va a dictar una resolución. Se entiende que es rebelde quien incurre en estos supuestos, ¿no? Uno, el demandado que no asista a la audiencia de conciliación, automáticamente se le considera como rebelde. Ese es un primer presupuesto. Segundo, el demandado asiste a la audiencia de conciliación, pero no lleva el poder por escritura pública que lo autorice para conciliar. O sea, está presente, pero no tiene poder por escritura pública para conciliar. Incluso, un detalle, puede tener poder por escritura pública, pero un poder con facultades generales. Y el poder por escritura pública con facultades generales no sirve para conciliar. Para conciliar se requiere un poder especial, así se llama, poder especial por escritura pública, el cual se rige por el principio de la literalidad, por lo literal, por lo textual. Es decir, que en ese poder especial tiene que decirse literalmente, textualmente, que está autorizado para conciliar
tales materias en este proceso judicial. Entonces, si no tiene poder para conciliar, también es rebelde. El demandado asiste a la audiencia, pero por X motivo, cosa muy rara, no presenta el escrito de contestación. Igualmente cae en rebeldía. Ahora, ¿qué consecuencias genera la rebeldía? Las consecuencias que genera la rebeldía están normadas en el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente a la materia procesal laboral. Y ahí dice, si el demandado incurre en rebeldía, se presume que es cierto todos los fundamentos de hecho que contiene la demanda, salvo que no le cause convicción al juez. O sea, aquí hay una presunción relativa, llamada también una presunción juris tantum, o una presunción fáctica. ¿Qué significa? Bueno, la presunción dice, pues, si usted es rebelde, se va a considerar que todo lo que dice el demandante en su demanda es cierto, es verdad. Salvo que el juez exponga las razones por las cuales no le produce convicción la rebeldía del demandado. Es decir, es una presunción relativa, que pocos jueces lo aplican en materia laboral. Generalmente, aun cuando el demandado sea rebelde, en la práctica el juez tiene que entrar a revisar todo el material probatorio y sobre esa base establecer la verdad. Bien, un tema que generaba debate a nivel de los jueces era si el rebelde podía ingresar al proceso en la misma audiencia de conciliación. Porque la regla es que el rebelde puede ingresar al proceso. No está prohibido que ingrese al proceso, pero ingresa al proceso en el estado que éste se encuentre. ¿Y eso qué significaba? La rebeldía se produce en la audiencia de conciliación por los presupuestos que he señalado. Por lo tanto, si era rebelde, ejemplo, si era rebelde porque no tenía poderes para conciliar, estando presente en la audiencia, cuando llegaba el momento que presente el escrito de contestación, el juez no se lo recibía. O si lo recibía, lo rechazaba. ¿Y por qué lo rechazaba? Le decía, porque usted es rebelde, señor. Al no haber traído su poder para conciliar, usted es rebelde automáticamente. Y siendo rebelde, no puede usted presentar el escrito de contestación. Y bueno, yo se lo he recibido, pero lo estoy rechazando. Otros jueces decían que sí podía contestar. Entonces, ese debate ya se aclaró a través de un pleno jurisdiccional en materia laboral. Y los plenos jurisdiccionales es cuando se reúnen los vocales supremos o se reúnen los vocales superiores, ahora llamados jueces superiores. Se reúnen a nivel nacional y debaten un tema determinado y toman un acuerdo. Y ese acuerdo tiene fuerza obligatoria para los jueces. Entonces, a través de un pleno jurisdiccional nacional ya se aclaró si la rebeldía es como consecuencia de que no llevó poderes suficientes para conciliar. Cuando llegue el momento de presentar el escrito de contestación, el juez debe recibir el escrito y debe admitirlo a trámite. Se le declaró rebelde para los efectos de la conciliación, pero él tiene la facultad de ingresar en la etapa siguiente dentro de la propia audiencia de conciliación. Y la etapa siguiente, cuando fracasa la conciliación, es, adelantando un poco acá, es fijarse las pretensiones en materia de juicio, que son las que van en el petitorio de la demanda. Y luego de eso, se le pide al demandado que presente su escrito de contestación. En consecuencia, estando presente, no participó en la conciliación porque no tiene poderes, pero sí tiene facultades y sí tiene atribuciones legales para presentar el escrito de contestación, estando presente en la audiencia de conciliación. Por lo tanto, en ese pleno jurisdiccional nacional laboral se acordó que el rebelde sí puede contestar la demanda cuando la rebeldía se produce como consecuencia de no haber llevado un poder especial para conciliar. Entonces ese tema ya ha sido zanjado. En estos momentos ya es una tendencia uniforme en todos los jueces y se ha uniformizado
la interpretación de la norma, ¿a partir de qué? A partir del acuerdo de todos los jueces superiores en este pleno jurisdiccional nacional. Bueno, vamos a admitir acá a sus compañeros. Son varios. Muy bien. Vamos a colocarnos en el supuesto que ambas partes asistan a la audiencia. En ese caso, si ambas partes asisten a la audiencia, el juez invita a conciliar y puede producirse una conciliación total, es decir, se concilian todas las pretensiones, o también puede ocurrir una conciliación parcial. Vamos a ponernos en ese supuesto, que haya una conciliación total o una conciliación parcial. En ese caso, las partes le comunican al juez que han llegado a una conciliación total o parcial y el juez procede de inmediato a evaluar las pretensiones conciliadas. ¿Y de qué manera las evalúa? O sea, las revisa sometiéndola al test de disponibilidad de derechos. Test de disponibilidad de derechos sobre el cual también ya hemos hablado ampliamente y explicado ampliamente. Si el juez advierte que los acuerdos conciliatorios superan el test de disponibilidad de derechos, en otras palabras, si los acuerdos conciliatorios no infringen el principio de la irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la ley o por la Constitución del Estado, en ese caso el juez procede a dictar una resolución aprobando el acuerdo conciliatorio y señalando que este acuerdo tiene los efectos similares al de una sentencia con valor de cosa juzgada y ordena que se cumpla dentro del plazo pactado por las partes. Las partes pueden pactar libremente cómo pagar. En un mes, en 10 días, en 6 meses, en 12 meses, en un año. Es libre esa parte. Esa parte queda a discreción, digamos, del demandante y del empleador. Ahí no tiene injerencia el juez. El juez no puede decirle, oiga, usted tiene que pagarle en una sola armada, en un mes, o tiene que pagarle máximo en 2 meses. No, ahí no ingresa el juez. Eso queda en la libertad y la facultad de las partes. Bien, asimismo en esa resolución el juez puede decir que en caso de incumplimiento, la sentencia, el acuerdo conciliatorio será ejecutado en forma similar al de una sentencia firme, ¿no? Cuando decimos sentencia firme es igual que decir sentencia con autoridad de cosa juzgada, o también decir sentencia consentida o sentencia ejecutoriada. Hay varios términos jurídicos que son similares, ¿sí? Entonces, más o menos, esta sería la resolución que dicta el juez aprobando el acuerdo total o el acuerdo parcial. Bien, pero puede darse otro escenario, que las partes conversan, son varias pretensiones y bueno, han conciliado una, dos pretensiones, pero queda alguna pendiente por ahí. Y entonces ambas partes deciden continuar conversando para buscar un acuerdo conciliatorio y poner fin al pleito judicial. Y en ese caso, ambas partes le piden al juez que continúe la audiencia de conciliación. Y la audiencia de conciliación puede continuar por un periodo no mayor de tiempo, un periodo de tiempo no mayor de un mes. En ese caso, a pedido de las partes, el juez suspende la audiencia y señala nueva fecha. Y en el interín, fuera de audiencia, las partes seguirán conversando, seguirán negociando. Si alcanzan un acuerdo,
se lo comunican al juez, quien de inmediato puede adelantar la fecha de la audiencia y aprobarla si éste supera el test de disponibilidad de derechos. Pero también podría ocurrir que se reúnen ellos y al final no llegan a ningún acuerdo. Y si no llegan a ningún acuerdo, pues solicitarán al juez que convoque la audiencia de conciliación para continuar con su desarrollo, ¿no? Y en ese caso el juez simplemente reanuda la audiencia de conciliación, se llama continuación de la audiencia de conciliación y deja constancia que las partes no han arribado a ningún acuerdo conciliatorio y pasa a la etapa siguiente de la etapa de conciliación. ¿Y cuál es la etapa siguiente? No hay conciliación. La etapa siguiente es que el juez procede a fijar las pretensiones en materia de juicio. Yo les dije cuáles son las pretensiones de juicio. ¿Dónde están ubicadas las pretensiones en materia de juicio? En el petitorio de la demanda. Este ejemplo lo pongo muchas veces porque es bien sencillo y fácil de comprender. Petitorio, y dentro del petitorio se pone 1, pago de vacaciones, 2, pago de CTS, 3, pago de gratificaciones. Esas son las pretensiones materiales. Esos son derechos materiales del trabajador. Bueno, obviamente se pone pago y el monto. Se pone el monto, o sea, pago de 50.000 soles por concepto de CTS, pago de vacaciones, pago de 50.000 soles por concepto de vacaciones, pago de 50.000 soles por concepto de gratificaciones. Esas son las pretensiones. Y eso es lo que se fija. Eso es lo que se fija acá en el punto pretensiones en materia de juicio. 1, título se pone, pretensiones en materia de juicio. Así se pone el título. Pretensiones en materia de juicio. 1, determinar si le corresponde el pago de 50.000 soles por concepto de CTS. Incluso se puede agregar por el periodo que corre o que va del 1 de enero del año 1990 hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Está? En las pretensiones en materia de juicio se pone la pretensión propiamente, el monto y el periodo. Luego de esto se le pregunta a las partes si están de acuerdo o no, si tienen alguna observación. Si no hay observación, se pasa a la etapa siguiente en la audiencia de conciliación. Y la etapa siguiente es, luego de fijadas las pretensiones en materia de juicio, el juez le pide al demandado presente en la audiencia que presente su escrito de contestación. En ese momento, el abogado defensor le entrega copia de la contestación al asistente del juez. Copia de la contestación y sus anexos, pues no, los anexos ya sabemos que son las pruebas que se ofrecen conjuntamente con el escrito de contestación. Luego de recibido, el juez entrega una copia al demandante. Y, bueno, acá dice que hay tantas personas en la sala de espera. A ver, vamos a un segundo. Aquí no sé qué ha pasado con esto. ¿No? Algo ha ocurrido aquí. Bueno, tengo problemas para admitirlos.
Bueno, yo creo que ahora sí hemos admitido a todos, pero pues están llegando, siguen llegando, y esto distrae, pues, distrae. Bueno, les decía que en la audiencia de conciliación, luego de fijadas las pretensiones en materia de juicio, el juez requiere, le pide al demandado que presente su escrito de contestación. Este tiene que ir preparado llevando el escrito de contestación con copia de las pruebas y con copia para la otra parte. Uno se le entrega al juez y el juez le va a entregar una copia al demandante. Y si son varios demandados, tiene que llevar 2 o 3 copias. En ese caso, le dice al demandante que le da unos minutos para que revise el escrito de contestación. ¿Y qué es lo que va a revisar el demandante? No va a leer la contestación. Lo que va a revisar es si todos los anexos están completos. Nada más. A su vez, el juez va también a revisar los anexos. Entonces, si el demandante, luego de pasar unos minutos, le pregunta al juez, ¿tiene usted alguna observación, señor? No, ninguna, señor juez. Correcto. Entonces, acto seguido, el juez pasa a dictar una resolución, un auto resolutivo, con el cual, luego de revisado y verificar que la contestación cumple con los requisitos legales, tiene por contestada la demanda por ofrecido los medios probatorios y fija fecha, día y hora para la audiencia de juzgamiento. En esa misma resolución con la cual se tiene por contestada la demanda, fija fecha para la audiencia de juzgamiento y señala que las partes están notificadas en este acto, es decir, las partes presentes en audiencia están notificadas en ese acto sin necesidad de que se lo notifique con otra resolución en su dirección electrónica. Entonces, esto es importante porque aquí vemos qué cosa. Se aplican los principios de economía procesal, celeridad procesal, principio de concentración, porque se han reunido varios actos en uno solo. De forma tal que las partes presentes ya saben el día y hora en que se va a realizar la audiencia de juzgamiento. Con esto se finaliza la audiencia de conciliación. ¿Y qué ocurre? A ver, acá hay un tema que todavía está en debate. ¿Qué ocurre si el demandado no asistió a la audiencia de conciliación? El juez de todas maneras va a fijar ahí, en la misma audiencia de conciliación, oralmente va a dictar una resolución indicando el día y hora en el que se va a realizar la audiencia de juzgamiento, señalando que la parte demandante queda notificada y puede decir de igual modo la parte demandada. Entonces la pregunta que se hace y que se han hecho muchos abogados durante todos estos años que se aplica la ley es si el juez está obligado o no a notificar copia de esta audiencia de conciliación o cuando menos la parte que fija la fecha de la audiencia de juzgamiento a la parte demandada que no asistió a la audiencia. Entonces la respuesta que han dado los jueces ahí es variada también. Algunos jueces señalaban, la audiencia de conciliación fue debidamente notificada al demandado. El demandado sabe que esta audiencia se va a realizar el día de hoy a horas tal. Y sabe, porque conoce el derecho, que aquí se va a fijar fecha para la audiencia de juzgamiento. Por lo tanto, si no pudo venir por X motivo, más aún si ni siquiera ha justificado por qué no asiste a la audiencia, tiene la obligación de reportarse al expediente, ahora más por vía digital, y verificar qué día y hora se va a realizar la audiencia de juzgamiento. Por lo tanto, no es necesario notificarlo. Y si no adopta una actitud diligente para enterarse en qué fecha se va a realizar la audiencia de juzgamiento, es de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, algunos jueces no notifican. Otros jueces, que son la minoría, notifican. Entonces aquí, frente a esto, hay algunos abogados que han planteado nulidad
el juez se los ha rechazado y ha sido resuelto por la sala. Y también la sala tiene criterio diverso. Algunas salas o algunos jueces son de la opinión de que debe notificarse por de que hay que preferir y consagrar la garantía del derecho de defensa y todo, ¿no? Otras partes consideran de que no. ¿Por qué? Porque lo que busca este proceso es la economía del proceso, la celeridad del proceso, y por lo tanto, la actitud displicente de la parte emplazada lo que busca en el fondo es entorpecer, dilatar el proceso, cansar al trabajador. O sea, vuelve a incurrir en conductas pasadas a través de las cuales los abogados estaban acostumbrados, los abogados de la empresa, los abogados del demandado estaban acostumbrados a dilatar, a entorpecer el trámite del proceso. Esas viejas costumbres no son permitidas con la nueva ley. Y entonces rechazaban la nulidad o la apelación de la parte demandada. Hasta ahora hay criterios compartidos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se ha resuelto en ICA? También se ha resuelto en esas dos posiciones, ¿no? Según los jueces que estén integrando la sala superiores antes, ahora sala laboral. Pues bien, pero yo le pongo en conocimiento para que ustedes se enteren de que existe este debate todavía, no se ha uniformizado todavía este tema, aun cuando la tendencia, creo, la tendencia mayoritaria me parece que ahora va por la protección del derecho de defensa. Tendencia que yo cuestiono, por cierto, porque bajo el amparo de una supuesta protección del derecho de defensa se está auspiciando la conducta dilatoria de la parte demandada, en perjuicio de un trabajador que viene a ser la parte más débil de la relación laboral y que está litigando en un proceso por derechos de naturaleza alimentaria. No debemos olvidar que los derechos que se litigan en materia laboral son en el fondo derechos de contenido alimentario. Por lo tanto, merecen la protección de que el proceso se tramite también con celeridad, con economía, en fin. Bueno, son criterios y son posiciones, ¿no? Yo les expongo a efecto de que ustedes hagan su juicio y, digamos, adopten posición también al respecto. Con esto de la citación a la audiencia de juzgamiento, pues concluye ya la audiencia de conciliación y vamos a pasar ahora a la audiencia de juzgamiento. O sea, esto ya es la segunda audiencia en el proceso ordinario laboral. Una cosa que hay que recordar que en la práctica una audiencia de conciliación dura solamente 1 hora. Solo dura 1 hora. La audiencia de juzgamiento también solo dura 1 hora. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 audiencias programadas y cada una de ellas, el promedio máximo de duración es de 1 hora. ¿Por qué? Porque luego de las audiencias, de que se realizan 2 o 3 audiencias, o a veces máximo 5, que es mucho ya, el juez tiene que pasar a dictar sentencia. Y las sentencias ahora en materia laboral se dictan en plazos muy breves, 5 días. El juez, como decimos así en criollo, sí o sí tiene que sentenciar en 5 días. Y hacer una sentencia no es hacer un oficio, pues. Hacer una sentencia, redactar una sentencia no es como redactar un oficio. No es como redactar un memorando. Bueno, porque si fuera como redactar un oficio, un memorando haría pues 10, 20, ¿no? Y no es así. Por lo tanto, el juez no se puede pasar desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 haciendo audiencias. Porque si lo hace, pudiera hacerlo físicamente, porque si lo hace, tendría que sacar a la semana unas 10 o 20 sentencias. Y eso es difícil. Esa es la realidad, por eso yo les explico lo que es la realidad, más allá de la teoría, ¿no? Y de la buena voluntad que a veces tiene la norma en abstracto. En la audiencia de juzgamiento también se realiza la acreditación.
de la misma forma que se le ha explicado anteriormente. O sea, al inicio de la audiencia de juzgamiento se va a proceder a la acreditación o identificación de las partes. Eso se hace de manera oral. En la doctrina se dice que la audiencia de juzgamiento es la fase estelar del proceso. ¿Y por qué se dice que es la fase estelar? Porque es la fase principal del proceso, en la que se realiza el contradictorio o llamado también debate oral entre las partes. Y porque ahí se va a decidir el destino del proceso, porque ahí se va a determinar y establecer el resultado de la controversia. Aquí, en la audiencia de juzgamiento, se va a saber quién gana y quién pierde. Por eso es la parte más importante del proceso ordinario laboral. Bien, ¿cuántas etapas tiene la audiencia de juzgamiento? Esto sí está en la ley. Aquí no le he puesto el artículo de la audiencia de juzgamiento, pero ahorita lo vemos. La audiencia de juzgamiento está regulada en el artículo 44, ¿no? 44 de la nueva ley procesal de trabajo. Las etapas de la audiencia de juzgamiento son etapa de confrontación de posiciones, etapa de actuación probatoria, etapa de alegatos y etapa de sentencia. Vamos a explicar cada una de estas etapas. La etapa de confrontación de posiciones está regulada en el artículo 45. En esta etapa, lo que se hace es el resumen de la demanda y el resumen de la contestación. Es decir, el demandante, en su alegato de apertura, llamado también alegato inicial, lo que hace es una breve exposición de las pretensiones y de los fundamentos de hecho que sustentan las pretensiones. Tiene que ser breve y claro, esencialmente indicando cuáles son las pretensiones que contiene el petitorio de la demanda y los fundamentos de hecho esenciales que sustentan, que sirven de base y de sustento a las pretensiones solicitadas en la demanda. En eso consiste el alegato inicial o de apertura. ¿Qué no se debe hacer en el alegato inicial? No debe usted valorar medios probatorios. ¿Y cómo se valora medios probatorios? Bueno, a veces en la práctica uno ha visto, pues, ¿no? Que en el alegato inicial, el abogado del trabajador indica las pretensiones, indica los fundamentos de hecho y termina diciendo, está probado que el empleador despidió al trabajador, está probado que le adeuda CTS. Entonces, a veces uno lo escucha, va a depender de cada juez y en otras pues se le llama la atención y un poco se le avergüenza al abogado, ¿no? Sin mala intención, por cierto, pues uno tiene que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque el abogado es un profesional del derecho. El abogado no es una persona que desconozca las leyes. Tiene que conocerlas, esa es su profesión. Por eso hoy el derecho laboral exige que el abogado, dos cosas. Uno, conozca el proceso y segundo, conozca el derecho. Tanto derecho sustantivo laboral como derecho procesal laboral. Y entonces acá, para mí, en mi opinión, el abogado que comienza a hablar, está aprobado tal cosa, está aprobado tal cosa, en el alegato inicial está revelando su ignorancia del derecho y está haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque no puede hablar de hechos probados si todavía no se ha admitido. El juez no admitió ninguna prueba. Y no se sabe si el juez va a admitir la prueba que él menciona, porque el juez puede rechazarla. Entonces no puede valorar una prueba que no ha sido admitida. Primero tiene que admitirse, segundo tiene que actuarse y tercero recién podrá valorar la prueba admitida y actuada.
Por lo tanto, algo que no se debe hacer en el alegato inicial es valorar pruebas. Usted no valore pruebas. ¿Qué se puede hacer? Ofrecer las pruebas. Ofrecer es distinto. Ofrezco tal prueba, ¿no? Sí, ofrecer una, dos, tres, ofrecer pruebas. Eso puede hacer. ¿Qué otra cosa es opcional? Indicar la norma legal. No es obligatorio indicar la norma legal. ¿Por qué? Por lo que ya también hemos dicho. El juez conoce el derecho, el juez conoce las leyes y tiene la obligación de aplicarla aunque usted no la haya mencionado o aunque usted haya señalado una norma equivocada. En otras palabras, yo le digo, el juez no le hace caso al abogado en el tema de leyes. El juez no le hace caso en la práctica, el juez no le hace caso al abogado en el tema de leyes. El abogado puede pasarse una hora hablando de leyes y al final el juez aplica otra ley. ¿Por qué? Porque el juez va a aplicar la norma correcta que corresponda para resolver el proceso. Entonces ahí eso está explicado en el principio iura novit curia, que en otras palabras significa lo que acabo de decir. El juez conoce el derecho y debe aplicarla aunque no la invoque las partes o la hayan invocado erróneamente. Entonces, en materia laboral, el juez pues lo ve día a día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. El juez conoce la mayoría de las leyes. ¿Cuándo es necesario citar la ley? Cuando sea una norma poco aplicable, cuando sea una nueva norma. Pero, por ejemplo, si se trata de vacaciones, gratificaciones, CTS, eso se ve a cada rato. Y no le va a estar usted indicando la norma al juez. Pierde usted tiempo y le hace perder tiempo al juez. Que el tiempo en materia laboral, procesal laboral, es un tiempo valioso. ¿Qué es obligatorio decir en su alegato inicial? Las pretensiones y los fundamentos de hecho. Eso es obligatorio. Y hasta podría ofrecer pruebas. Pero la norma en este momento no es necesario. Puede ser en el otro momento que les voy a explicar más adelante. El demandado, en su alegato inicial o alegato de apertura, hace una exposición oral de su defensa de forma o de su defensa de fondo. Esto ya lo explicamos anteriormente. ¿Qué es defensa de forma y qué es defensa de fondo? Cuando hablamos de una defensa de fondo, de forma, estamos hablando de una defensa procesal. Exactamente de qué hablamos? De las excepciones procesales. Excepciones procesales. Es decir, en el alegato inicial usted puede proponer una excepción procesal y tiene que oralizar su excepción procesal. ¿Y qué significa oralizar? Ya hablamos de las excepciones. Brevemente vamos a repetir. Usted tiene que indicar el petitorio, qué pide en esa excepción procesal. Segundo, tiene que explicar los fundamentos de hecho. Podría citar la norma legal. Y por último, ofrecer sus medios probatorios. O sea, cuando usted propone una excepción, tiene que indicar su petitorio, sus fundamentos de hecho y las pruebas de su excepción. En eso consiste una defensa de forma o una defensa procesal, proponer excepciones procesales. Oralmente. ¿Y la defensa de fondo en qué consiste? Consiste en rebatir, en contradecir, en rechazar las pretensiones y los fundamentos de hecho solicitados en la demanda. Es decir, ir al fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Oiga, me pide pago de CTS, yo digo, es falso que le debo CTS o que mi patrocinado le debe CTS, porque todo se le pagó, conforme lo demostraré más adelante. Dice que le debemos gratificaciones. Es falso, señor. Le hemos pagado el 100% de las gratificaciones, que igualmente probaré más adelante. Dice que le debemos horas extras. Es falso, señor. Nunca trabajó horas extras, conforme también se demostrará más adelante. Entonces, eso es hacer un alegato inicial sobre el fondo. O sea, cuando lo hace el abogado de la parte demandada.
Pero pudiera ocurrir también lo siguiente, una defensa de fondo en la que se acepte parcialmente. Dice que le debemos 50.000 soles por CTS. Eso no es verdad, porque solo le debemos la mitad de la suma que dice, le debemos 25.000 soles, ¿no? O le debemos 10.000 soles o le debemos 5.000 soles. O sea, reconoce en parte que se le debe, que se le ha pagado una parte y que la otra parte todavía se le sigue deudando. Y podría decir, sí, señor, le debemos 5.000 soles de su CTS y él se niega a recibirlo. Que incluso ya lo depositamos en el Banco de la Nación y estamos alcanzando en el escrito de contestación copia del voucher o del certificado que acredita que hemos depositado sus 5.000 soles que le adeudamos. Entonces también se puede reconocer parcialmente cuando se contesta. Bueno, este es el alegato inicial, ¿no? Ahora, en el caso que se propongan excepciones, ¿cuál es el trámite? La ley no nos dice nada sobre el trámite de las excepciones en materia laboral. Entonces, si se presenta una excepción oral, lo que debe es una excepción en la audiencia, en la etapa de confrontación de posiciones, el juez corre traslado a la otra parte para que la otra parte conteste la excepción y ofrezca en ese mismo acto sus medios probatorios. Entonces, una vez que contesta la otra parte, el juez tiene dos opciones. O resuelve de inmediato la excepción o sencillamente dicta un decreto ahí reservándose la resolución de la excepción para hacerlo conjuntamente con la sentencia. Bueno, eso es algo que también está en la práctica, ¿no? Que fluye de una lectura sistemática de varias normas de la Ley Procesal de Trabajo y del Código Procesal Civil. Eso no está en ninguna norma así clarito, ¿no? Es parte de la práctica, pero a través de una lectura sistemática de varias normas. Entonces, luego del alegato inicial, pasamos a la siguiente fase. No es propiamente digo, la etapa de la actuación probatoria, ¿no? Viene la etapa, los alegatos iniciales están en la etapa de confrontación de posesiones, ¿sí? Etapa de confrontación de posesiones, se hacen los alegatos iniciales o alegatos de apertura. Entonces pasamos a la otra etapa que para mí es la más importante, la etapa de actuación probatoria. Yo critico el título aquí. Debería decir etapa de admisión y actuación probatoria. Pero bueno, la ley lo dice así y tiene que entenderse que esta etapa es de admisión y actuación probatoria. O sea, primero se admite y después se actúa, como lo voy a explicar más adelante. En esta etapa, el juez lo que hace primero es señalar cuáles son los hechos que no necesitan prueba. ¿Y cuáles son esos hechos? Los hechos admitidos. ¿Y qué se entiende por hechos admitidos? Los hechos que afirma el demandante y que son aceptados o reconocidos por el demandado, sea por escrito o sea en el alegato inicial. Si son hechos admitidos ya no necesitan pruebas. Segundo, los hechos presumidos por ley. En este caso nos habla de una presunción legal, llamada también presunción jure et de jure. ¿Qué se entiende por eso? Presunción legal. Entonces son aquellos casos en que la ley establece que se presume por cierto determinados hechos sin aceptar prueba en contrario. A eso se refiere. Entonces, para entender un poquito esto, hay presunciones de hecho también. Pero la ley, el artículo 46, cuando habla de hechos presumidos por ley, no está hablando de presunciones de hecho, llamadas también presunciones juris tantum o presunciones fácticas. No está hablando de ello. Está hablando de una presunción legal que no acepta prueba en contrario. La ley establece una ficción legal y dice que determinado hecho se tiene por cierto. El juez tiene que aplicarlo y por lo tanto, si la norma establece una presunción legal determinada, no es necesario actuar pruebas tampoco. Bueno, no les pongo un ejemplo aquí porque no he encontrado, señores. Y de la doctrina que he revisado, ningún autor me pone como ejemplo una presunción legal.
No me ponen un ejemplo de presunción legal. Pero para un poco entender y tener una idea de lo que es una presunción legal, les voy a poner un ejemplo en materia civil. Ejemplo que, por cierto, sirve solo como eso, como ejemplo, como algo ilustrativo, porque la norma que voy a citar ya está derogada. Bien, ¿cuál es el ejemplo? En el Código Civil había una norma legal que decía que los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen del marido. Esa norma tenía una presunción legal. Es decir, si el hijo nacía dentro de una relación matrimonial, el papá era el esposo o el marido de la señora y por lo tanto tenía que inscribirse con los apellidos del padre. Era una presunción legal que no admitía prueba en contrario, aunque en la realidad, pues no sucedían muchas cosas, ¿no? Pero como decimos en criollo, piña, pues, eres el esposo, has nacido dentro del matrimonio y tú eres el papá. Si lo registran con mis apellidos, ¿no? Entonces, esa es un ejemplo de una presunción legal, ¿no? Hoy día esa norma ya está derogada, ha sido sustituida, pero como ejemplo sirve. Entonces, si en materia laboral hubiera una norma que diga si se produce tal hecho, este se tendrá por cierto, pues eso tiene que aplicar el juez. Pero si la norma dice si se produce este supuesto de hecho, se tiene por cierto tal cosa, salvo, esa ya no es una presunción legal. Cuando la norma dice salvo prueba en contrario, excepto tal cosa, ya no es presunción legal, es una presunción fáctica. Y la presunción fáctica o la presunción de hecho admite prueba en contrario. Como vamos a ver más adelante, en otra clase les voy a hablar de la presunción de hecho. A ver, por favor, ¿alguien está ahí con su micrófono abierto y me está desconcentrando? Yo lo puedo identificar por acá, pero prefiero que apague su micro, cierre su micro, por favor, para continuar con la clase. El siguiente presupuesto es: no necesita prueba los hechos recogidos en una resolución con calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se explica esto? Si las partes han tenido un juicio anterior y en ese juicio anterior, que ya tiene sentencia con calidad de cosa juzgada, ya se estableció la fecha de ingreso y la fecha de cese, en este segundo periodo, en este segundo juicio que tienen las partes, ya no necesitas admitir pruebas para establecer la fecha de ingreso y la fecha de cese. ¿Por qué? Porque esos hechos ya fueron establecidos en una resolución con calidad de cosa juzgada. Y ya sabemos que la cosa juzgada no puede modificarse, tampoco puede dejarse sin efecto. En ese caso ya no necesitas pruebas. Simplemente citas la resolución judicial o la sentencia que acredita la fecha de inicio y la fecha de cese laboral. Es decir, la que recoge el récord laboral, todo el tiempo laborado para el empleador. A eso se refiere hechos recogidos en una resolución con calidad de cosa juzgada. Luego también tenemos: no se admiten pruebas cuando se traten hechos impertinentes o hechos irrelevantes. Primero, ¿qué son hechos impertinentes? Los que no se relacionan directamente con la controversia, ¿no? Yo diría, son hechos impertinentes los que no se relacionan directamente con la pretensión. Ejemplo de un hecho impertinente. Señor, se peticiona pago de CTS y sin embargo en los fundamentos de hecho de la demanda se habla de utilidades, de hechos vinculados a utilidades y se ofrece pruebas vinculadas a utilidades. Señor, solo me está pidiendo una sola pretensión, pago de CTS. No tiene nada que ver utilidades, ni los hechos ni las pruebas. Por lo tanto, no se admiten, pues, las pruebas vinculadas con relación a las utilidades porque no lo ha peticionado.
en el petitorio. Por tanto, se tratan hechos impertinentes que no necesitan de prueba, porque sobre eso no se va a decir nada en la sentencia, en la parte resolutiva de la sentencia. Bueno, ese es un ejemplo de hecho impertinente. Ahora, hay hechos también irrelevantes que no necesitan pruebas, ¿no? A veces cuando hablamos de hechos irrelevantes, hablamos de pruebas redundantes. Se solicita, digamos, reposición por despido incausado. Y bueno, el despido ya está aprobado con una constancia policial, con un, digamos, incluso hasta con un acta de verificación del despido por la autoridad de trabajo. O sea, tiene doble prueba que acredite que el despido sí ocurrió. Y sin embargo, ofrece, digamos, 3 testigos para que declaren el día y hora en que se produjo el despido. Son pruebas innecesarias ya. Son pruebas innecesarias. Basta con la constancia policial y queda acreditado el despido. O bueno, ya con las dos, la constancia policial y el acta de la autoridad de trabajo. Ya no se necesitan declaraciones de testigos. Entonces, a eso se refiere hechos irrelevantes o pruebas innecesarias, ¿no? Bien, pasamos a la fase más importante, que bueno, que va a ser explicada. Ahí está bien breve, bien lacónico lo que hemos puesto, pero vamos a explicarlo. En la siguiente fase, el juez establece cuáles son los hechos que necesitan prueba y luego admite las pruebas con relación a esos hechos necesitados de actuación probatoria. ¿Cómo las admite? Comienza primero por la parte demandante, dice, ¿no? Y hay diversas formas de admitirla. Algunos dicen, al certificado de trabajo, admítase y téngase presente. 2, a la constancia policial de despido, admítase y téngase presente. Otros simplemente ponen a las pruebas ofrecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, admítase y téngase presente. O sea, hay diversas formas de admitirlo. Pero aquí mismo, estamos hablando de las pruebas del demandante, aquí mismo el juez podría decir, a tal prueba admítase, a tal prueba admítase, y luego 3, a esta prueba se rechaza o esta prueba no se admite. También puede hacerlo. Esa etapa de admisión de los medios probatorios y no necesariamente va a admitir todas. También puede rechazar. Pero ojo con esto. Si el juez rechaza una prueba, tiene que dictar un auto resolutivo motivado. Y ya sabemos nosotros qué cosa es motivación. Tiene que invocar fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Es decir, tiene que decir el juez la ley que está aplicando para rechazar esa prueba. De forma tal que la parte afectada puede interponer un recurso de apelación de inmediato en la audiencia. Tiene que oralizar su recurso de apelación. Y para eso tiene que conocer derecho. Tiene que estar bien preparado. Porque también puede dejarlo pasar y sencillamente no interpone apelación. Y entonces esa resolución queda, si no se apela de un auto resolutivo, esa resolución queda consentida. ¿Por qué queda consentida? Porque la parte que podía impugnarla renunció, dejó pasar el momento y no interpuso su recurso de apelación. En la práctica, el abogado oraliza su recurso de apelación y el juez le da todavía 3 días más. ¿Para qué? Para que presente la tasa por derecho de apelación. Y ahí el abogado puede aprovechar para ponerle por escrito algunos fundamentos más. O sea, para completar la fundamentación de su recurso de apelación. Pero lo que sí es obligatorio es que usted tiene que apelar en la audiencia. Si el juez dicta una resolución oral en audiencia y usted quiere apelar, no puede reservarse el derecho para hacerlo por escrito. Tiene que hacerlo ahí de inmediato. El juez termina de dictar su resolución y usted dice, señor juez, interpongo recurso de apelación. De inmediato. El juez le va a decir, muy bien, señor abogado, fundamente su apelación. Y usted tendrá que fundamentar su apelación ahí. Concluyes, he concluido, señor juez. Correcto.
a la apelación interpuesta por la parte demandada, concédase la apelación, a la apelación interpuesta por la parte demandante, se le concede el plazo de 3 días para que acompañe la tasa por derecho de apelación. Entonces usted tiene 3 días para presentar por escrito la tasa o el arancel judicial que paga en el Banco de la Nación. Si la resolución, el auto resolutivo, se lo notifican por escrito en su dirección electrónica, bueno, usted apela también por escrito, ¿no? Entonces, que quede clara esa aclaración o esa precisión. Bueno, acá tenemos un ruido muy fuerte, es el motor que impulsa el agua al tanque. Parece que ya está en su última etapa este motorcito. Ya me acompaña más de 10 años. Y entonces pido disculpas por este ruido que no deja comunicarnos de una manera muy, muy nítida. No son unos minutos, por favor. Pero mientras tanto, continúo. Vamos a tratar de aumentar el volumen del... Bueno, no hay forma. Voy a apagar. Doctor, no se le escucha. No, he cerrado el audio por el ruido que está molestando, pero si ustedes me escuchan a mí, voy a continuar. Luego de la admisión de los medios probatorios, se hace por la parte demandante y también por la parte demandada. Luego de admitido todos los medios probatorios, las partes recién, los abogados de las partes pueden proponer cuestiones probatorias.
estas cuestiones probatorias que son tacha y oposición solamente contra las pruebas admitidas, ¿no? Por lógica, no puede usted tachar una prueba que ha sido rechazada por el juez. Entonces, esto es una ventaja. Antiguamente se formulaba cuestiones probatorias por escrito, cuando todavía no se habían admitido las pruebas. Hoy día esta novedad nos permite ahorrar tiempo, ¿no? Toda vez que si el juez rechaza una prueba, usted quiere tachar una prueba y el juez la rechaza, obviamente le ahorra el tiempo de presentar una tacha, porque ya no es necesaria ya que el juez rechazó esa prueba. ¿Cuáles son las cuestiones probatorias? Aquí algo bien rápido. El artículo 300 del Código Procesal Civil habla pues que las cuestiones probatorias son tacha y oposición. La tacha se ofrece contra los testigos y documentos. Y la oposición contra la declaración de parte, la exhibición, la pericia o la inspección judicial. Bueno, eso ahí ya queda claro, pero no se podría, por ejemplo, proponer una tacha contra una pericia. No es posible, el juez la va a rechazar de plano. Todo esto está en el artículo 300 del CPC. Ahora, si usted propone una tacha, lo va a hacer oralmente. Y al proponer la tacha tiene que ofrecer sus medios probatorios de actuación inmediata. Si usted propone una tacha y no ofrece pruebas, el juez la rechaza, de plano. Ahora, si usted propone una cuestión probatoria y ofrece una prueba de actuación diferida, el juez también le rechaza esa prueba. ¿Y qué es de actuación inmediata? Son pruebas que se pueden actuar de inmediato en esa audiencia. Y pruebas de actuación diferida son, usted ofrece una prueba, pero el juez tiene que cursar oficio a la SUNAT, al Banco de la Nación, etc. Ese tipo de pruebas no se admite. Usted tiene que ir preparado con su prueba a la audiencia. Entonces, todo esto es importante, pues, para hacer una buena estrategia de defensa, ¿no? Conocer todo esto es importante para que su defensa sea eficaz y obtenga los resultados que usted busca. En el caso que se proponen cuestiones probatorias, tacha o oposición, el juez corre traslado a la otra parte. La otra parte absuelve la cuestión probatoria oralmente y también ofrece sus pruebas. Una vez que ha concluido el debate oral con relación a las cuestiones probatorias, el juez puede resolver de inmediato o reservarse para resolver la tacha o la oposición conjuntamente con la sentencia. Ese es el trámite de una tacha. Bueno, cuando yo era juez de trabajo, yo generalmente la tacha y las oposiciones las resolvía de inmediato en audiencia, al igual que las excepciones procesales. Bien, pasamos al momento en que ya se admitieron todas las pruebas de ambas partes y nadie propuso tacha. Entonces, el juez advierte que hay pruebas que necesitan actuación probatoria. Hay dos clases de pruebas. Hay pruebas que necesitan actuación probatoria y hay otras pruebas que no necesitan actuación probatoria. A ver, comenzamos por la segunda parte. ¿Qué pruebas no necesitan actuación probatoria? Las pruebas documentales. Los documentos no necesitan actuación probatoria. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que necesitan actuación probatoria? Vamos a señalarlo, aquí están. Las pruebas que necesitan actuación probatoria son declaración de parte, declaración de testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Estas son pruebas que necesitan actuación probatoria. ¿Y por qué se dice actuación? Porque son sometidas a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio y a preguntas aclaratorias. Por eso se dice que son pruebas que necesitan actuación. Aquí se produce la contradicción o el debate oral. Pregunta el abogado del demandante. Hace repreguntas o contrapreguntas el abogado del demandado. Pregunta el juez que hace preguntas aclaratorias. Aquí en esta parte de la actuación probatoria es donde usted tiene que dominar técnicas de litigación oral para saber preguntar. Porque si usted se encuentra con un abogado que conoce litigación oral, no lo va a dejar preguntar a usted. Porque, señor juez,
Me opongo a la pregunta impertinente, le va a decir. Me opongo. Y el juez va a decir, señor juez, señor abogado, reformule su pregunta. Fundada la oposición, reformule su pregunta. Y usted vuelve a preguntar mal, va a decir, me opongo porque pregunta, bueno, tiene diferentes nombres. Hay que yo en estos momentos no recuerdo eso, pero tiene diferentes nombres la técnica de litigación oral. Y yo ahí tengo hasta una anécdota, ¿no? Que se la cuento rápidamente así. Estando en la sala penal de Nazca, el fiscal comenzó a hacerle preguntas a la parte acusada y el abogado del acusado, a todas las preguntas que hizo el fiscal, que era un fiscal ya de edad, a todas las preguntas se opuso el abogado del acusado. Y el presidente de la sala decía, fundada la oposición, señor fiscal, reformule su pregunta. Reformulaba su pregunta y se oponía. El fiscal no conocía técnicas de litigación oral y hacía mal las preguntas. Al final, ni una pregunta le contestó el acusado por la buena defensa que hizo el abogado del acusado. Y al final, me acuerdo mucho, y este es lo anecdótico de esta experiencia, que el fiscal le dice, señor presidente, le pido a usted que le llame la atención a este abogado y sancione a este abogado porque no me ha dejado preguntar en toda la audiencia. Y el presidente le movió la cabeza y me dice a mí despacito, a quien voy a sancionar por no saber preguntar es al fiscal, me dice. ¿No? Entonces, este es lo anecdótico, ¿no? Cómo es importante conocer técnicas de litigación y cómo puede usted perder un interrogatorio por no saber preguntar, por no conocer las técnicas de litigación. Y es en esta parte donde se aplican esas técnicas, ¿no? Bien, cuando hay pruebas de actuación son estas, pues. Estas son pruebas que necesitan actuación. Pero si solamente ofrecen pruebas documentales, no hay actuación. No hay actuación. Se pasa directamente a los alegatos, como veremos. Muy bien, en el caso que hayan pruebas de actuación, el juez le va a tomar juramento conjunto a todos, a las partes, testigos y peritos. El juramento religioso, si alguna parte se opone a jurar por Dios, puede ser sustituido por una promesa de honor. Eso es posible. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe, pues, no estar preguntando sobre la fe religiosa que profesa una persona. Bien, pudiera ocurrir que se ofrezca una inspección judicial, y en el caso que se ofrezca una inspección judicial, el juez va a suspender la audiencia porque necesita salir fuera del despacho para realizar la inspección judicial. En ese caso, el juez suspende la audiencia y señala día y hora y lugar donde se va a realizar la inspección judicial. Y cita también, si es necesario, a las partes, a los testigos o a los peritos que correspondan. Estando ya en el campo, en el lugar donde se realiza la inspección, esta se va a registrar en audio y video, si el juzgado cuenta con una cámara de filmación. La mayoría de los juzgados no cuentan con cámara de filmación. En ese caso se hará un acta, dejando constancia, anotándose las observaciones constatadas y verificadas. La audiencia de la inspección judicial no es momento para hablar de leyes. Es simplemente para dejar constancia de las cosas que uno ve. A eso se refiere, de las cosas que uno constata, que existen objetivamente, materialmente en el lugar que se está inspeccionando. Al concluir una audiencia, una inspección judicial, una diligencia de inspección judicial, el juez en el acta señala el día y hora en que se va a realizar la etapa de alegatos y sentencia. Entonces, en la etapa de alegatos y sentencia, se hace el alegato final o alegato de clausura. Allí recién usted puede hacer una valoración de los medios probatorios sobre los hechos que están probados y puede citar las normas aplicables. Incluso puede usted hacer una interpretación de la norma si lo considera necesario, ¿no? Y culmina usted su alegato de clausura en el caso del demandante solicitando que se declare fundada la demanda. Igualmente el demandado también valora pruebas, ¿no? Según él, que prueban los hechos de la contradicción. Puede también explicar o invocar las normas aplicables. ¿Y cómo concluye el abogado del demandado? Solicitando que se declare infundada la demanda o, en algunos casos,
fundada en parte la demanda. Entonces, de esta forma se hacen los alegatos. Entonces, queda claro, en el alegato de clausura se hace valoración de pruebas. Se citan normas legales y se pide que se declare fundada la demanda en el caso del trabajador y en el caso del demandado, que se declare generalmente infundada la demanda. Son pocos los que piden que se declare fundada en parte. Y luego del alegato de clausura viene pues la etapa de la sentencia, la etapa final ya de la audiencia de conciliación. Y aquí el juez puede dictar el fallo de la sentencia en forma inmediata o en un lapso de 60 minutos. ¿Y qué es el fallo de la sentencia? Es solo la parte resolutiva, es decir, fundada la demanda o infundada la demanda. Con una breve explicación de unos minutos, porque el texto completo de la sentencia se le va a notificar dentro de los 5 días siguientes. Y usted apela no del fallo, usted apela de la sentencia que se le notifica por escrito. La ley dice que para notificar la sentencia, las partes o los abogados tienen que acudir al juzgado. Bueno, ahora que estamos en etapa de pandemia ya no es necesario, porque hay una norma modificatoria. Se le notifica en la casilla o en la dirección electrónica. Lo que sí es que en materia laboral la sentencia se notifica el día y hora indicado, bajo responsabilidad del juez y del secretario. O sea, en materia laboral, sí o sí se dicta la sentencia en 5 días, señores. Por estas cosas que logran darle celeridad al proceso laboral hoy día, pues han disminuido las denuncias y las quejas en contra de los jueces laborales. ¿Cuántas quejas hay en contra de los jueces laborales en Ica? Señores, hay 0 quejas. 0 quejas contra los jueces laborales. ¿Por qué? Por la celeridad, por la rapidez con la que se tramita y se dicta la sentencia. Igualmente, en materia laboral, contra la sala laboral hay 0 quejas, señores. Hay quejas en otros ámbitos, penales, ¿no? Familia, en otros ámbitos, pero en laboral es 0 las quejas hoy en día. Y en otros lugares, pues no, es mínimo, ya no hay, bueno, una gran cantidad de quejas. Señores, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. A ver, voy a llamar Guevara Fuentes. Rápidamente, Cornejo Flores. Flores Rojas. Falcón Guerra. Doctor presente, buenas tardes. Presente, Guevara. Falcón Guerra presente, doctor. Doctor Cornejo Flores presente. Muy bien, Doctor Morón Guevara Maguiño. Guevara Fuente Falcón. presente. Falcón Guerra presente, doctor. Ya, muy bien, señor. Muy bien, señor. Lo estoy escuchando. Guevara Ok. Fuente presente, doctor. Guamán Palomino. Morón presente, doctor. Ya, muy bien, Morón Maguiño. Muy bien. Herencia Bendezú. Doctor, me puso presente. Sí, lo escuché, señor. Lo estoy escuchando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Galvez Arquiñiva. Coragua Prado. Peceros Ramos. Buenas noches, Lucero. doctor. Disculpe, doctor, Presente, Coragua. doctor Peceros Ramos. Ya, muy bien, Pecero. Lucero Doctor Altamirano. Coragua. Coragua Coragua también, Plano. correcto, señor. Por favor, estén atentos, pues, señores. Doctor Lucero presente. Ya. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas tardes. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Sánchez Mucha. Vilca Pizango. Presente, doctor Wilke Pizango. Cabero Hernández. Presente, doctor Cabero. Rojas Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Morales Miranda. Tenemos 4 minutos, por favor, abreviamos. Rojas Remolino. García Rivas.
Presente, doctor. Macotela Paco. Presente, doctor García Rivas. doctor. Macotela. Cruz Chambi. Presente, doctor. Buenas tardes, Cruz. Cueto Taipe. Presente, doctor. Carla González. Presente, doctor. Puría Janto. Presente, doctor. Mamani Tipo. Vera Núñez. Morales Garavito. Presente, doctor. Buenas tardes. Ore Feria. Swiney. Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe Torres. El Chagdo que está sin audio, está presente. Jiménez Espinosa. Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Peralta Yadira. Presente, doctor. Alvarado Camargo. Presente, doctor. Cochachi Suárez. Presente, doctor. Vilcatoma Pedraza. Presente, doctor. Vilca Antonio. Quispe Torres. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctor. Hernández Tic Yahuanca. Cagua Oré. Carmona Flores. Doctor, buenas tardes. Soriano Salcedo. Presente, doctor. Presente. Castañeda Ichikaki. Presente, doctor. Quispe Zairitupac. Presente, doctor. Buenas noches. Jaime Morales. Presente, doctor. Aldo Guevara. Presente, doctor. Pariona Quispe. Presente, doctor. A ver, ¿alguno que no se le haya llamado? Presente, doctor. Acosta no ha llamado. Sanabria. Heldres tampoco ha llamado, doctor. Geldres. Sí, presente. Olivera Muy bien. Sanabria, doctor. ¿Quién más? Jiménez Sanabria. no. Sanabria, muy bien. Doctor, Espino. Olivera Ramírez. ¿Quién? Olivera Espino. Ramírez, doctor. Ah, Espino Doctor, buenas Ramírez. noches. Rojas Remolino. Roja Remolino, sí llamamos. Muy bien. García Rivas, doctor. Santiago. Ya, Quispe Torres 2 veces llamamos, señores. Acosta, doctor. Sandra Roja, doctor, buenas tardes. Ya, muy bien. ¿Quién más? Doctor, García Olivera Rivas. Ramírez. Por favor. A ver, uno por uno. Doctor Acosta. Espinosa. A ver, en voz García alta, señores, Rivas. dígame. Olivera García Ramírez, Rivas. doctor. Ya, correcto, Rivera. Santiago Rivas. no, doctor. Heldres. Geldres, ya la escuché, ya le dije. Sí, Geldres ya. Está presente.